Amén. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo vía internet, Facebook. Que el Señor los continúe bendiciendo y aquí estamos, como siempre, predicando la palabra del Señor. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Éxodo 31. Amén. Y vamos a dar otro mensaje correspondiente a los obreros del tabernáculo, al mobiliario y a las vestiduras sacerdotales. Y voy a repasar un poquito nada más de lo que vimos el último mensaje para seguir el hilo y poder ir uniendo la palabra de Dios, que es un rompecabezas, pero que nos ayuda mucho al estudiar versículo por versículo para ir descubriendo el hablar divino. Dios nos habla a través de todos los capítulos y versículos de la Biblia, pero tenemos que aprender a unirlos para poder entender lo que Dios nos quiere revelar. Y vuelvo a repetir porque mi carga es que ustedes estén bien familiarizados con su Biblia. No quiero que tengan años de estar aquí y siempre ser bebecitos espirituales o estar en el kinder espiritual. Mi carga es que todos nos graduemos de buenos cristianos. Entonces voy a leer los versículos en el 31, del 1 al 11, pero vamos a meditar en los primeros. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, a ver qué le dijo. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Padre, gracias porque hemos leído estos 11 versículos de tu palabra. Te pedimos que ahora que vamos a meditar en ellos, a estudiarlos para entender lo que significan para nosotros, nos ayudes a entenderlos y abras nuestro entendimiento para que recibamos la revelación divina, tu hablar a nuestra vida, porque esos versículos son para que tú hables a nuestra vida y nos muestres qué significan espiritualmente hablando para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Me pongo en tus manos, en tu precioso nombre. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes realmente ponen atención cuando yo predico, pero quiero que noten que yo ya les prediqué de todo lo que Él mandó hacer, ¿sí o no? Yo ya les prediqué del arca, les prediqué de la mesa de los panes, les prediqué de los utensilios, les prediqué del altar de bronce, del altar de oro. ¿Se acuerdan todos lo que he predicado? ¿Amén o no amén? ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Se dan cuenta que después de que hablamos de ellos, nos ha venido enseñando cosas preciosas como la unción, como el incienso, y lo dijo después del altar?
Pero después de que nos habla de todo eso, ahora quiere que nosotros entendamos en qué manera los trabajadores de esas cosas están preparados por Dios. Y por eso vamos a meditar una vez más en los primeros 6 versículos. Vamos a ponerlos de nuevo. Habló Jehová a Moisés diciendo, y pongamos el número 2 y le vamos a poner mucha atención. Si ustedes están con un oído atento y un corazón dispuesto, estas palabras los van ministrando poco a poco. Dijimos que los trabajadores del Señor, los edificadores, porque esos son edificadores, que van a elaborar el arca, que van a elaborar el tabernáculo del testimonio, los nombres de ellos significan para nosotros algo espiritual. Si Dios nos muestra que estos son trabajadores para hacer el tabernáculo, nos está mostrando que nos quiere hablar de personas que edifican la iglesia. Al leer en el Nuevo Testamento, Dios nos pone muchas cosas que nosotros debemos hacer, pero no nos da los detalles. No nos dice cómo se debe hacer, sino que eso lo explica en el Antiguo Testamento. Si nosotros queremos participar en la edificación de la iglesia, si queremos ser usados por Dios para que su propósito se cumpla en nosotros, porque una cosa es ser cristiano por ser cristiano y otra cosa es participar en la administración de Dios, en lo que Él está llevando a cabo para edificar su iglesia, porque el Señor Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia, el Señor la está edificando. Amén. El Señor la está edificando. Amén. Amén. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, el asunto es de que Él no la edifica directamente, sino que nos usa a todos nosotros para edificarla. Si no, no pondría nombres, ¿verdad? Dios podría, como dijimos, cuando Él creó las cosas, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Él podría decir, sea la iglesia, y la iglesia vendría a ser como ángeles. Si el Señor quisiera que un milagro sucediera en nosotros, sea la iglesia, y Él la hubiera hecho con gente perfecta. Pero resulta que Dios no hizo la iglesia de esa manera. Comenzando que debemos de entender que para entrar en nosotros tuvo que pasar por un proceso. Encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, entronización, se sopla y se derrama sobre nosotros. Y de esa manera viene a existir la iglesia. Pero la iglesia necesita ser edificada. Y para ser edificada, Él nos pone que primero que todo quiere que nosotros seamos Besaleel, hijos de Uri. Dijimos que Besaleel significa el que habita bajo la sombra. El que habita bajo la sombra. O sea que usted tiene que entender que usted es una persona que habita bajo la sombra. Porque Dios lo quiere usar para edificar la iglesia. Lo más triste para nosotros sería que un día se llegue el momento de estar frente a Dios y que no hayamos edificado. Porque Él nos puso aquí en Ontario y te puso a ti aquí para que edifiques. Puede ser que usted piense, mi amigo y mi hermano, que solo los ancianos son los que tienen que edificar la iglesia. Pero la realidad es que los ancianos, ellos solo toman el liderazgo y son sobreveedores porque no somos ni siquiera capataces, no somos personas que tenemos que obligarlo a usted a que lo haga. Pero hay una cosa, si todos analizamos y vemos, la iglesia se edifica con líderes y trabajadores. Lo mismo que en el trabajo. En la construcción uno se da cuenta cómo es. Hay un jefe y aparte del mero jefe hay foremans, hay hombres que están ahí como mayordomos y aparte de eso
los trabajadores. Y el trabajo se hace entre todos, entre todos. Si ustedes fueran a una construcción, se darían cuenta cuán difícil es hacer todo ese trabajo pesado y toma demasiado tiempo. Si ellos no trajeran tantos trabajadores, porque en la construcción vienen trabajadores para el cemento, vienen trabajadores para la plomería, vienen trabajadores para la electricidad, vienen trabajadores para el drywall, vienen trabajadores para la insulación, vienen trabajadores para todo lo que es la madera, para todo lo que es el aire acondicionado, trabajadores. Cada sección de la casa tiene un grupo de trabajadores. Y por eso se puede decir, edificamos este. En México dicen fincamos este edificio. Entonces la iglesia Dios la compara con un edificio. Y así dice que somos labranza, edificio de Dios. Y se tiene que construir, la iglesia se tiene que edificar. Pero tristemente muchos cristianos no saben lo que es edificar la iglesia. No saben. O sea que hay grupos que no están edificando. Usted se va a dar cuenta a través de la predicación del hermano Carrillo que hay muchos grupos que no están edificando. Y por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De verdad, créame sinceramente, por favor, no estoy tratando de impresionar a nadie, pero hay lugares donde no hay edificación. No hay. Son grupos que se reúnen para cantar y para oír mensajes, pero no hay edificación. Yo le voy a demostrar a usted con la palabra de Dios lo que significa que estemos participando en lo que es la edificación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. No los miro muy convencidos, pero gracias a Dios que Dios nos habla que debemos ser Besaleel, hijo de Uri. Fíjese que Uri quiere decir el que tiene luz. Nosotros tenemos que ser personas que habitan bajo el abrigo de Dios porque tenemos luz. O sea que Dios se ha revelado a nosotros. Acuérdese que cuando se habla de luz en la Biblia es que lo sacaron de las tinieblas a usted. Y tenemos que entender lo que es haber sido sacados de las tinieblas para habitar en la luz. Porque solo uno que habita bajo el abrigo de Dios y que tiene revelación puede ser hijo de Hur. Si quiere le dice Hur o si quiere le dice Ur, porque la H es muda, dicen por ahí. Ur o Hur quiere decir noble. O sea que yo quiero que usted sepa primeramente que el trabajo de Dios solo lo pueden hacer las personas nobles. Sí, amén. Ninguno de nosotros va a hacer la edificación de Dios si no es noble. Amén. El trabajo más noble que hay en la tierra y es el más criticado. Porque si a alguien critica es a los que predican el Evangelio. Y vamos a entrar poco a poco para que usted vea cómo se edifica la iglesia. Porque la iglesia es necesario que sea edificada. ¿Me dicen amén? Amén. Amén. Y luego dice que de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Y todos sabemos lo que es Judá. Judá es alabanza. O sea que nosotros no solamente tenemos que ser personas que habitamos bajo el abrigo de Dios, que tenemos luz, tenemos revelación y que somos nobles, porque si usted no entiende que este es el trabajo más noble que hay, usted no va a saber lo que es edificar la iglesia. Hace poquito en el Facebook decía así, y lo puso un hermano. ¿Me podrían decir ustedes, por qué los pastores son los que más dinero tienen? ¿Y por qué los hijos de los pastores son los que van a las mejores universidades? ¿Y por qué, dice, tienen los pastores los mejores carros? Y entonces puso porque no trabajan. ¿Y por qué no trabajan? Y como fue uno de mis paisanos el que lo puso, porque ese comentario venía de Guatemala, yo lo contesté y le puse así como chapín, porque yo sé hablar chapín también. Le puse, miren muchachos. Así le puse, porque así se habla. Amén. Miren muchachos, yo
soy pastor. Y como yo sabía que era uno de mis primos, que no es cristiano, que estaba criticando, por eso le puse, miren muchachos, yo soy pastor. Y yo he trabajado más que muchos que no son pastores. Yo toda mi vida he trabajado. ¿Y saben por qué he trabajado yo? Porque yo no quiero que digan que yo me enriquezco de la iglesia. Por eso prefiero trabajar. Y como me dijo Gerardo hoy, me dijo, lo sorprendente de usted, hermano Garrido, y eso sí me deja con la boca abierta, me dijo, es que usted trabaja tanto y usted tiene tiempo para estudiar la Biblia. Y hay pastores que no trabajan y no estudian la Biblia. Yo tengo esa gran bendición, hermano, porque yo aprovecho todo momento que tengo para estudiar la palabra, ¿verdad? Mi esposa ya sabe. Yo llego y a encerrarme a veces a estudiar y le digo, ahí me avisas cuando ya esté mi comida, porque yo traigo hambre, pero tengo más hambre de la palabra. Amén. Entonces, cuando hablamos de los líderes hacemos el trabajo más noble que hay. Créanme sinceramente, el trabajo más noble que hay es el pastor. Se quedan callados. No, ¿Es cierto? el trabajo más noble que existe es el pastor, porque hermano, uno podría dedicarse a otra cosa Para ayudar a y estar bien tranquilo y estar pensando en los hermanos. Pero cuando uno es pastor, uno piensa en los hermanos y siempre tiene a los hermanos en el pensamiento y siempre orando y siempre pidiéndole al Señor que nos ayude a todos y los saque adelante. Amén. Así que es una tarea noble. Pero esa tarea noble no solo la tiene que hacer el pastor. No vayan a ser ustedes tan ingratos de creer que en una localidad el pastor es el que tiene que hacer el trabajo. No vayan a ser ingratos. Ustedes tomen su responsabilidad, hermanos. Sí. Bien. Imagínense usted que usted trabajando para esa compañía, usted llegara y dijera, aquí el mayordomo es el que le pagan, a mí me pagan menos que a él. Así que, a sentarme. Y aquí voy a tomarme mi refresquito, en la mañana cafecito con donas y mientras empiezan a pasar las horas. Y si digo que por ahí anda el mayordomo, yo me escondo ahí como que estuviera haciendo. ¿Qué pasaría con un proyecto así, hermano? Nunca se acaba. O sea que no es esa la manera de edificar en lo natural, pues tampoco en lo espiritual. En lo espiritual, todos nosotros tenemos que tomar responsabilidad de este trabajo, porque este trabajo es un trabajo noble y no solamente te van a salvar, te van a recompensar. Amén. Sí, amén. Entonces, vieron ustedes que con el mensaje anterior, nosotros comenzamos a considerar lo que son los obreros del tabernáculo. Y ahora que leí los 11 versículos, también tocamos el mobiliario y las vestiduras sacerdotales. Pero noten pues que eso hasta ahora después nos lo está revelando Dios. Hasta después que nos mostró lo que es la unción en nosotros, lo que es el incienso en nosotros. Ahora viene y nos revela lo que son los trabajadores. O sea que ha venido en un orden y ahora nos va a recordar todo cómo lo debemos hacer nosotros. Entonces, la razón, si leemos el 3, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Noten que el trabajo al cual nos ha mandado Dios, o nos ha llamado Dios, no es un trabajo que se puede hacer en nuestro hombre natural. Por eso nos tiene que llenar del Espíritu de Dios. Nosotros somos personas que para hacer ese trabajo noble necesitamos la vida de Dios en nosotros. De la única manera que nosotros podemos ser sabios, inteligentes, conociendo enseñanza, y luego mire, para que no diga usted que el hermano Carrillo se lo está inventando, dice, y en todo arte, no solamente, hermano, es ser sabios, inteligentes y conocer, tener ciencia,
sino que también dice que tenemos que hacer todo arte, todo arte. Y si es para la edificación de la iglesia, y nosotros tenemos que saber trabajar en todo arte. Pusieron el aire acondicionado, ¿verdad? Aunque dijeron los hermanos que tenían calor. Ya están refrescados. Sí, amén. Amén. Enferma. Versículo 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Ok. Dios quiere que usted y yo sepamos. A mí a veces me dicen, el hermano Camilo, todas se las sabe. Y las que no se saben, se las inventan. Así dicen por ahí. Y las que no saben, se las inventan. Pero no, eso no es cierto. Yo no me invento nada. Pero aquí el asunto es que dice que para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Por favor, hermanos, pónganme atención, porque estos mensajes son cruciales. Estos mensajes son importantes que ustedes los capten, porque Dios les va a pedir cuentas a ustedes y a mí de la edificación de su iglesia. Por eso nos ha llenado de su Espíritu Santo. Sí, amén. Pero ahora noten, pues, porque trabajar oro, trabajar plata y trabajar bronce no es trabajar barro ni trabajar ladrillos. Fíjense que nosotros somos muy descuidados, porque Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros a veces no cumplimos lo que Él nos ha mandado hacer. Si uno sabe trabajar el oro, es aprender a ministrar la vida divina de Dios. Fíjense, pues, si usted es trabajador de Dios y usted sabe trabajar oro, usted en la iglesia, porque el problema que tenemos nosotros es que nosotros como iglesia no trabajamos el oro, ni la plata, ni el bronce, sino que nosotros trabajamos otras cosas. En la Biblia, el hombre natural es de barro. ¿Amén? Amén. Sí. Pero el hombre transformado es de oro, Sí. es de plata y es de piedras preciosas. Así lo pone el apóstol San Pablo. Dice que nuestro trabajo sea no heno, ni madera, ni hojarasca. Pero hoy vamos a ser desafiados por Dios, porque dice que sí tenemos que aprender a trabajar la madera. A pesar que la madera no es lo más elevado, porque la madera representa al hombre natural. Pero lo que nos debe de llamar la atención es cómo se trabaja el oro, la plata y el bronce, verso 5. Y en artificio de piedras. Fíjese, usted puede investigar lo que es engastar. Engastarlas. En artificio de piedras para engastarlas. Es cortarlas. Uno tiene que aprender a cortar piedras. Pero les vuelvo a repetir, no son piedras, no son ladrillos, ni son barro. Nosotros cortamos piedras. Ahora, usted me va a preguntar, hermano Carrillo, ¿qué significa eso en la edificación? Significa que nosotros, al tener comunión, porque nosotros tenemos que tener comunión. Si usted no tiene comunión, usted nunca va a participar en la edificación de la iglesia. Por eso es que la iglesia en Hechos no solamente oraban juntos, comían juntos. ¿Para qué cree usted que tenemos que comer juntos? ¿Para qué cree usted que tenemos que tener comunión nosotros? Para que las piedras sean engastadas y cortadas, porque nosotros, ¿cómo es que aprendemos a encajar una piedra con otra? Si ustedes miran a los que hacen el trabajo de piedras de la casa, le traen todas las piedras de todos tamaños, pero él no puede agarrar una y ponerla y agarrar otra y ponerla. Y hermano, pregúntele, ¿dónde está Juan Alencastro? Juan Alencastro, ¿te acuerdas que te tocó poner piedra? Y esas casas que llevan piedra, mire, están a escuadra
y están a nivel, y las piedras una de un tamaño, otra de otro tamaño, pero todas hay que irlas encajando, y en donde quedan bien, ahí las ponen y ya les echan su cementito, y algunas les tienen que quitar algún pedacito para encajarlas. Ok, eso significa que si usted de verdad es un Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, usted tiene que ser el que cuando se junta con los hermanos, oiga bien, usted los va a cortar, pero no lo tome en el sentido negativo, porque esto es para edificar la casa de Dios. Si las hermanas se juntan y se juntan para chismear, ellas no están edificando. O se juntan para criticar a otros hermanos de la iglesia. Hermano, es como que nos estemos tirando el material el uno al otro. ¿Qué pasa si vamos a la construcción y empezamos a tirarnos el material el uno al otro, hermano? Es capaz que nos matamos, porque hay pedazos que son de hierro, hermano. Y entonces, por favor, hermano, estos mensajes son cruciales. Estos mensajes no se los va a predicar a usted cualquier persona. Aquí están los detalles de cómo se edifica la casa de Dios. La casa de Dios se edifica por medio de gente experta, llena del Espíritu de Dios, que sabe cortar. Las piedras en la Biblia son gente transformada. Si tú quieres edificar la iglesia, tú tienes que participar en esta vida de la iglesia para edificar a los hermanos, para que encajen contigo. Pero ¿qué pasa con la iglesia del Señor, hermano? Tienen comunión y resultan peleando. Yo he conocido hermanos que después de tener comunión ya no se hablan. ¿Qué hicieron entonces en esa relación? No se edificaron, ni edificaron la iglesia. ¿Aló? Si yo soy amigo de Jacob y yo me junto con él y estamos tratando de edificar, we allow God to transform us, because you are my son and I am my son, and we have to be together to grow as a spiritual house. But if we start to fight, and just because I don't like you, we start to fight. And one day you say, hermano Darío, take your stone. Vengo con un chillón así, porque me tiraste la piedra. ¿Me explico, hermano? Estamos entendiendo lo que estoy predicando en parábolas. Sí, amén. Estas son las mejores predicaciones, porque son parábolas. Es para que uno entienda la realidad de lo que Dios quiere lograr en nosotros. Bezaleeles, hijos de Uri, hijos, y espérese que ahí todavía falta. Versículo 6. Y aquí que yo he puesto con él, aparte de ser Bezaleeles, hijos de Uri, hijos de Ur, o nietos de Ur, nos ponen a un compañero que se llama Aholiab. Aleluya. Y ese compañero es hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Pero ahora nos debe de llamar la atención algo. Porque resulta que aquí el Señor nos pone a nosotros con Aholiab. He aquí que yo te he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac. Yo sé que la hermana ya quiere saber qué significa Aholiab, porque es la que lleva sus apuntes y que qué quiere decir esto, porque si no, después me queda inconcluso mi mensaje. Pero ¿saben lo que significa Aholiab? Miren, es el nombre que tiene ese compañero. Se llama Aholiab y quiere decir el tabernáculo de mi padre. El tabernáculo de mi padre. Solo miren a quienes nos ponen de compañeros. Si somos Bezaleeles, gente que habita bajo el abrigo de Dios, que tiene revelación divina porque es hijo de Uri, que tiene luz, y también es nieto de Hur, que quiere decir haciendo el trabajo noble, y toda obra
O sea que nos incluye a todos, no solo al hermano Carrillo y a los ancianos, sino que nos pone a todos, 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 porque el más insignificante de nosotros, si tiene la lengua larga, ofende. Pero nosotros nos conducimos en la casa de Dios, hermano. Perdone que le diga y que le toque su cae o le machuque su cae. Usted con ese su carácter a veces, yo con este carácter a veces, me muevo en medio de mis hermanos y en vez de bendecirlos, siempre los estoy ofendiendo. No me diga a mí que usted está edificando. ¿Quiere llorar? Vas a llorar un día. Vas a llorar porque se llama lloro y crujir de dientes. El castigo para los cristianos que no son vencedores. Así se llama, lloro y crujir de dientes. Entonces, te ponen a olear nada menos el tabernáculo de mi padre. Y es hijo de Ahisamac. ¿Sabes qué quiere decir Ahisamac? Quiere decir el hermano que siempre te fortalece y que siempre te soporta. Hello. O sea que si queremos edificar la iglesia, si queremos hacer el trabajo de Dios como Dios lo ha mandado, hermano, tenemos que llenar estos requisitos. De lo contrario, no hay recompensa. No hay recompensa. Y vuelvo a repetir, el no recompensa es lloro y crujir de dientes. O sea que te vas a arrepentir de no haber hecho el trabajo de Dios cuando tú lo puedes hacer porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. O sea que es importantísimo pues que alcancemos a ver que la transformación es preciosa. Dice que es de la tribu de Dan. La tribu de Dan es una de las tribus más bajas que había, porque Dan es serpiente junto al camino, que ataca al jinete y lo hace caer de espaldas, dice la Biblia. O sea que gente baja, pues, no te va a poner Dios solo gente alta, porque la gente alta de Judá, de Judá, hermano, eran reyes. Pero aquí tenemos ayudantes que su trasfondo no era bueno. Antes de venir a Cristo eran diabólicos. ¿Cuántos eran diabólicos antes de venir a Cristo? Amén o no amén. Si antes de nosotros venir a Cristo, hermano, nosotros éramos de la tribu de Dan, es un aspecto. Claro está que Dios nos hace reyes y sacerdotes de la tribu de Judá, pero aquí nos está mostrando por medio de la Escritura que no importa tu trasfondo, una vez tú entras a la vida de Cristo, es para que edifiques. Para que edifiques. ¿Estamos aquí para qué, hermano? Para edificar. Para edificar. Aleluya. Gloria a Jesús. Tribu de Judá, Ahisamac. Aholiab, hijo de Ahisamac. Aholiab dijimos que era entonces el tabernáculo de mi padre, y Ahisamac, un hermano que da fortaleza o soporte, y escogió de Judá y de Dan, altos y bajos. Lo mismo pasó en Segundo de Crónicas 2. Vamos a ir a Segundo de Crónicas 2, versículos del 11 al 14. Segundo de Crónicas 2, versículos del 11 al 14. Aquí era para hacer el tabernáculo, allá es para hacer el templo. Ahora noten, entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón porque Jehová amó a su pueblo. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía, Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino.
Hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. Es la morada de Dios en la tierra. Amén. Y en la eternidad, la casa para su reino. La iglesia se vuelve en el Apocalipsis la nueva Jerusalén. A ver. Así que a nosotros no nos están llamando, hermano, a edificar un ranchito. A nosotros no nos están llamando, hermano, a edificar ahí una choza o algo insignificante, ¿no? La casa de Jehová, casa para su reino. Lo que nosotros hagamos aquí en la tierra se llama poco, y lo que va a resultar de lo poco, el que es fiel, en lo mucho lo pondrá. Lo peor que te puede pasar a ti de cristiano es creer que esto es solo para acá y que solo aquí es donde debes de ser bueno, entre comillas. Hermano, Dios te está escogiendo a ti aquí en la tierra y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú edifiques su iglesia. Ese hermano, esa hermana que está a tu lado necesita ser edificada por ti. Gloria a Dios. Comenzando en el hogar. Amén. Si nosotros no edificamos en el hogar, mucho menos vamos a edificar aquí. Si en tu casa eres un irresponsable y no tomas tu lugar de sacerdote y tu mujer como ayuda idónea, ustedes no pueden. Dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder edificar la iglesia del Señor? Yo espero que en esta noche Dios hable a tu espíritu, Aleluya. hable a tu corazón. Yo no te vengo a emocionar, a tirarte al suelo, despeinarte. Yo lo que quiero es que Dios te transforme. Aleluya. Que Dios te transforme. Porque la vida de la iglesia es para transformación. De nada nos sirve insistir en cosas exteriores. De nada nos sirve insistir en regulaciones de hombres si Dios nunca nos cambia internamente para hacer la edificación de su iglesia. Amén. Por eso es que yo no pierdo el tiempo en ninguna otra cosa más que en que Dios te transforme a ti. Porque si Dios te transforma a ti, nosotros estamos edificando la casa de Dios. Amén. Entonces, yo tengo que tener mucha habilidad para trabajar oro, ¿sabes qué es? Que cuando tú tengas un problema, Dios me va a dar la sabiduría para ayudarte a salir de ese problema. Eso es lo que debemos de pedirle a Dios ser para con todos nuestros hermanos. Aleluya. Si tú tienes compañeros aquí, porque todos tenemos a veces un grupo con el cual nos juntamos, que Dios te dé sabiduría para que cuando ellos necesitan ser edificados, tú los ayudes y que tú los edifiques. Eso es tener habilidad y tener el Espíritu Santo y ser buenos engastadores de oro, de plata y de piedras preciosas y de bronce. Es saber trabajar. Si sabemos trabajar, ayudamos a los hermanos a que salgan de sus problemas. Amén. De lo contrario, nosotros no somos los que saben trabajar. Una iglesia donde no saben trabajar, hacen un problemita chiquito, un problema grandísimo y se deshacen las congregaciones. Hermano, no es posible. No es posible. Si somos personas que estamos edificando, nosotros no hacemos los problemas chiquitos, problemas grandes. Nosotros resolvemos nuestros problemas entre nosotros. Eso es edificar. Le puede dar palmas al Señor. Termino con esto. Termino para que entendamos qué es lo más importante en la edificación. Vamos a Éxodo 35, 34. Ustedes van a ver que hay ciertos capítulos después del 30, 31, 32, 33, 34, 35, solo repiten muchas cosas que nosotros ya estudiamos. Pero leamos en el 35, 34.
Éxodo 35, 34. Fíjense pues. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Lo más importante, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab. Hablando de Bezaleel, que a Bezaleel le pusieron a su compañero Aholiab, porque lo más importante en la iglesia para edificar es enseñar. Enseñar. Yo aprovecho cada oportunidad que tengo para enseñarles a ustedes. Amén. Enseñarles. Y por eso yo me tengo que instruir, porque yo no voy a aprender a trabajar oro, que eres tú, a trabajar plata, que eres tú, a trabajar piedras preciosas, que eres tú. Aún en tu naturaleza humana, porque tengo que aprender a trabajar madera. ¿Saben qué es aprender a trabajar madera? Es entendernos en nuestra naturaleza humana. La madera en la Biblia representa nuestra humanidad. Si no nos sabemos trabajar en nuestra humanidad, aún en nuestra humanidad tenemos que sabernos trabajar. Porque muchos no saben trabajar a los hermanos en su humanidad. Trabajarlos en su humanidad es que los entendamos en sus debilidades, en sus problemas, en sus dificultades. Si somos diestros para trabajar madera, nosotros los vamos a entender a los hermanos, y eso es edificar. Amén. No creamos que porque Dios nos ha mandado a ser engastadores de plata y oro y que solo debemos de trabajar hermanos bien transformados, que los otros pobrecitos que todavía andan por madera, que los tenemos que odiar o que los tenemos que despreciar, ¿no? Tenemos que trabajar madera. Madera es, hay hermanos que no han crecido espiritualmente y son niñones en la congregación. Hablando espiritualmente, usted los puede ver a los ojos y ellos le hacen a usted. Y usted tiene que jugar con ellos. Los tienen que entender, pues. Hay hermanos que hay que entenderlos. No estamos diciendo que así se van a quedar todo el tiempo, porque con estos mensajes es imposible que uno se quede así. Con estos mensajes da vergüenza no crecer, hermano. Amén. Amén o no amén. Amén. Con estos mensajes da pena quedarse un niño espiritual. Gloria a Dios. Ahora usted va a decir, bueno, realmente esto es predicar la palabra. Aleluya. Lo demás, hermano, es vanidad. ¿De qué me sirve a mí tener 10,000 miembros si ninguno crece espiritualmente? Entonces mi carga es que usted sea transformado. Pero para eso, aquí tiene que haber gente que lo sepa trabajar a usted. Que desde el momento que usted entre aquí, sepa que aquí se cortan piedras. Aleluya. O sea que aquí lo ayudamos a que Dios lo transforme. Amén. Sí, amén. Pero lo vamos a hacer en el buen sentido de la palabra. Que cuando alguien se acerque a nosotros, que vea en nosotros que sabemos trabajar oro, plata, piedra, y madera, ¿no? Porque también los entendemos con sus cosas humanas, porque Dios no nos creó como ángeles. Nosotros no somos ángeles, hermanos. Nosotros somos humanos llenos de problemas. Cierto. Pero Dios quiere que seamos transformados. Gloria a Jesús. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Amén. Aleluya. 35. Y con eso dice ahí en el Facebook que cuando el pastor dice ya terminé, todavía falta una hora. Sí, no es. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul. Fíjense que si no sabemos lo que significa eso, Cielo. yo prediqué de todo esto. Amén. Prediqué del azul, prediqué del púrpura, prediqué del carmesí, prediqué del lino fino, de las telas, para que hagan toda labor. Hermano, la iglesia es el lugar donde Jesucristo es la solución para todo problema. Amén. Aquí es el lugar.
Gloria a Aquí Dios. es el lugar donde todo problema tiene solución. Aleluya. Aquí es el lugar. Por eso cuando Dios te trae aquí, se echa toda tu ansiedad. Cuando estás cantando, alábale. Cuando estás orando, órale. Gloria a Dios. Gloria a Y Jesús. entrégale a Dios todo, porque este es el lugar, aquí es el dompe. Aquí puedes venir y dompear, hermano. Gloria a Y Dios. sales de aquí descargado. Gloria a Jesús. ¿Por qué no cantamos un coro? Vénganse los músicos y cantemos un coro. Gloria a Dios. Amén. Háblanos, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, Señor, preciosa. Gloria a Dios. Aleluya. Te amamos, Jesús. Vamos a finalizar con un canto. Aleluya. Un canto que llegue a nuestro espíritu. Gloria a Dios. Vénganse a lanzar todos. Vénganse, vénganse. No me dejen solito. Vénganse, vamos a dedicar unos minutitos al Señor por medio del cántico. Aleluya. Cántico. Hágale. Te amamos, Señor Jesús. Ese canto que cantamos la última vez está bien. Poderoso. Poderoso. ¿Cuál es? Déjalo que El pase, lo déjalo que repitieron. pase. No. Poderoso. 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 Pero lo vamos a cantar desde Mi que se alma introduzcan tiene- con el requinto. ¿Y dónde están tus demás compañeros? Sentadas. Vénganse. Vénganse, vamos a cantar poderoso Dios. Vénganse todos al altar, hermanos, que no nos lo juegue. Vénganse, vénganse. Vénganse, terminemos con un buen altar.